Leemos Jueces capítulo 6, versículo 28 al 32. Jueces capítulo 6, versículo 28 dice así: Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, y aquí el altar de Baal estaba demolido y la acera que había junto a él estaba cortada, y el novillo rojo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar construido. Y se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando indagaron y preguntaron, se les dijo: Gedeón ben Joás ha hecho esto. Por lo cual los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal y ha talado la acera que había junto a él. Pero Joás respondió a todos los que estaban ante él: ¿pretendéis contender por Baal o queréis ayudarle? Quien pretenda contender por él será muerto antes de la mañana. Si es Elohim, que contienda por sí mismo con el que demolió su altar. Por esto fue apellidado en aquel día Jerobbaal, es decir, contienda con el Baal, por cuanto derribó su altar. Seguiremos el llamamiento de Dios y la primera misión de Gedeón. ¿Por qué no pudo quebrarlo hasta este día? Porque a su padre no le gustaría y su madre se decepcionaría. Pero Gedeón ya no era hijo de su padre y su madre, porque se convirtió en un hombre de Dios con la misión de derribar estos ídolos inmundos que impiden el poder de Dios. El enemigo que hizo sufrir a Israel no era un enemigo lejano, sino un ídolo que vivía dentro de ellos. No consideraban vivir en la tierra de Canaán como obra de Dios. Trajeron métodos mundanos a sus vidas con la idea de que podrían vivir sin ser expulsados, adaptándose bien a este mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? Los madianitas vinieron y se llevaron toda la comida y el ganado en el que tanto había trabajado. Se lo llevaron durante 7 años. La causa de esto está dentro de nosotros. ¿Cuáles son nuestros ídolos hoy? Nuestros ídolos es la parte de nosotros que vive según la carne. ¿Cuáles son nuestros ídolos de hoy en día, hoy mismo? Nuestro ídolo es la parte de nosotros que vive según la carne. Veamos qué es un ídolo según la Biblia. Leemos Salmo 115, versículo del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojo y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen narices
y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no emiten sonido con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos y los que confían en ellos son semejantes, son iguales. Todo lo que aparta nuestra mirada de Dios es un ídolo. Todo lo que aparta nuestra mirada de Dios es un ídolo. Todo lo que aparta nuestro oído de la palabra de Dios es un ídolo. Todas las palabras que nos aparten de la alabanza, la gracia a Dios, son ídolos. Todo lo que no nos hace gozar en Dios y glorificarle es un ídolo. Repetimos. Los ídolos y los que confían en ellos son iguales. Todo lo que aparta nuestra mirada de Dios es un ídolo. Todo lo que aparta nuestro oído de la palabra de Dios es un ídolo. Todas las palabras que nos apartan de la alabanza y la gracia a Dios son ídolos. Todo lo que no nos hace gozar en Dios y glorificarle es un ídolo. Así lo dice Pablo. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Somos nuestros ídolos que intentan vivir cómodamente sin sufrir. Por ejemplo, el caso del móvil. Nos hace reír, llorar y nos tiene entretenidos cada vez que miramos al teléfono. Antes era la televisión. Podemos ver solo lo que queremos ver. Podemos ver solo lo que queremos ver. Es decir, yo quiero, sí. Yo no quiero, no hace nada de nada. Así son los ídolos. Son ídolos que sacan a la luz, expresan y satisfacen los deseos que hay en nosotros. Son ídolos que sacan a la luz, expresan y satisfacen los deseos que hay en nosotros. Así que, qué difícil debe ser vivir día a día sin un teléfono móvil hoy en día. Mirad a nuestros hijos. Esto es solo un ejemplo. Hay demasiados valores mundanos en nuestras cabezas. Y ni siquiera nos damos cuenta de que está mal. Si queréis vivir en este mundo, ¿no tenéis que ajustaros a los valores de este mundo? Eso no es lo que dice la Biblia. No son los valores del mundo los que nos permiten vivir en este mundo. Es la palabra de Dios y la promesa de Dios. Mientras tanto, hacemos todo como lo hacen los demás.
Hemos vivido como hacen los demás y como hace el mundo. Como resultado, los madianitas se llevaron todas nuestras pertenencias. Creemos en el dinero y dependemos del número de personas. Sin embargo, a Dios envía al pueblo madianita como langostas. No importa cuánto tiene dinero y gente haya, no sirve de nada. Simplemente chupar nuestra sangre. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Debemos derribar las cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Debemos derribar las cosas que se interponen entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que impide que Dios sea Dios en nosotros ahora? ¿Qué es lo que reina como Dios cuando no es Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Pensémoslo bien. ¿Es nuestra familia o nuestros hijos? ¿Es nuestra pareja? ¿Es un asunto de posesión o de trabajo o de reputación social? Será diferente para cada persona. ¿Qué es lo que expulsa a Dios de la iglesia hoy en día? Cuando los valores mundanos entran en la iglesia, la gloria de Dios se va. Esto se debe a que los valores del mundo y la gloria de Dios no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo no obra en el culto mecánico y habitual. Repetimos. ¿Qué debemos hacer hoy? Debemos derribar las cosas que se interponen entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que impide que Dios sea Dios en nosotros ahora? ¿Qué es lo que reina como Dios cuando no es Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Pensémoslo bien. ¿Es nuestra familia o nuestros hijos? ¿Es nuestra pareja? ¿Es un asunto de posesión o de trabajo o de reputación social? Será diferente para cada persona. ¿Qué es lo que expulsa a Dios de la iglesia hoy en día? Cuando los valores mundanos entran en la iglesia, la gloria de Dios directamente se va. Esto se debe hacer los valores del mundo. La gloria de Dios no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo no obra en el culto mecánico o habitual. Debemos dar un nuevo culto cada día. Nuestro culto debe ser compasión, inteligencia, sensibilidad y voluntad, una adoración dirigida por el Espíritu Santo. Un culto en el cual toda vergüenza que hay dentro de nosotros es quemada por el fuego del Espíritu Santo frente a la palabra. Debemos dar un nuevo culto cada día. Nuestro culto debe ser compasión, inteligencia, sensibilidad y voluntad. La adoración
dirigida por el Espíritu Santo. Un culto en el cual toda vergüenza que hay dentro de nosotros es quemada por el fuego del Espíritu Santo frente a la palabra. Dios ordena a Gedeón, nos da la misión de luchar contra los que no son Dios, pero reinan como Dios. Después Gedeón recibe un sobrenombre Jerobbaal. En pocas palabras significa una persona que pelea con Baal. La misión de Gedeón era luchar y derrotar a los dioses falsos. Lo importante en esta lucha es el espíritu. Las personas del mundo tienen muchas formas de pensar poderosas. Es nuestra misión luchar y vencer. Gedeón ofreció algo muy pequeño a Dios. Era demasiado poco para todo el ejército militar, pero Dios lo aceptó con agrado y lo quemó, dejando claro que esta batalla no dependía de alimento, fuerza militar o número de hombres. Esta era una batalla que depende de si Dios estaba vivo o no, es decir, era una batalla de Dios. Dios le dijo a Gedeón que no se dejará llevar por las consecuencias, porque Dios era responsable de eso. Estamos luchando contra dioses falsos en este mundo ahora mismo. Estamos luchando contra dioses que gritan que debemos seguir la forma del mundo si queremos sobrevivir en este mundo. Ya tenemos muchos valores y métodos mundanos en nosotros. Oro para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con fuego en ese momento y consuma toda esta vergonzosa incredulidad. Oro para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con fuego en ese momento y consuma toda esta vergonzosa incredulidad. Necesitamos encontrar los sacrificios que pongan fin a los años pasados de desobedecer a Dios y no darnos cuenta. ¿Qué fue lo que nos cegó? ¿Qué fue lo que nos alejó de Dios? Gedeón sacrificó el segundo toro de 7 años. Tal vez su casa se preocupó y cuidó en este toro durante 7 años para no perderlo. Pero ahora ya no tenemos que preocuparnos por eso, porque ahora ya ha llegado el tiempo de Dios y el sufrimiento de Madián ha terminado. Si el pueblo de Israel pudiera ser liberado, sería un desperdicio ofrecer el toro que había guardado durante 7 años. Si todas las personas pudieran verdaderamente volver a Dios, ¿sería un desperdicio? Queremos la gracia, pero no nos gusta entregárselo a Dios. La Iglesia ha debilitado la responsabilidad y el deber al empatizar tanto la gracia.
queremos la gracia, pero no nos gusta entregárselo a Dios. La Iglesia ha debilitado la responsabilidad y el deber al enfatizar tanto la gracia. Pero la gracia sin responsabilidad no es gracia. Para experimentar la gracia de Dios debe haber un pequeño sacrificio, como 5 panes de cebada de un muchacho. Como Gedeón, aunque no sea mucho, debe haber algo dedicado con alegría. Dios benefició la pequeña devoción. Quemó los pecados de Gedeón e Israel y se hizo rey de ellos. Repetimos, queremos la gracia, pero no nos gusta entregárselo a Dios. La gracia ha debilitado la responsabilidad y el deber al empatizar tanto la gracia. Pero la gracia sin responsabilidad no es gracia. Para experimentar la gracia de Dios debe haber un pequeño sacrificio, como 5 panes de cebada de un muchacho. Como Gedeón, aunque no sea mucho, debe haber algo dedicado con alegría. Dios bendijo la pequeña devoción, quemó los pecados de Gedeón e Israel y se hizo rey de ellos. Aquí terminamos Jueces 28, el llamamiento de Dios y la primera misión de Gedeón, tercera parte. Ahora, Jueces 29, una señal que muestra que Dios está con nosotros. La realidad en la que vivimos nunca es un oponente fácil. Los incrédulos son aquellos que se han dedicado a la vida en este mundo. Son profesionales en este mundo. Nosotros somos novatos que acabamos de comenzar. No debemos vivir sin la ayuda de Dios. Lo importante es la convicción de que Dios está con nosotros y está complacido con lo que hacemos. ¿Cómo podemos obtener esta seguridad? Perdona. En la segunda mitad del capítulo 6 de Jueces, Gedeón casi es asesinado por romper los ídolos de su ciudad. Antes de que pudiera luchar contra el enemigo, su propia gente lo golpeó para matarlo. Sin embargo, Dios lo protegió y le confirmó que estaba con él de una manera específica, desconocida para los demás. Esto fue lo que Gedeón tuvo que preparar antes de ir a la guerra. Vamos a ver más de cerca a través del pasaje principal. El primer tema es el alboroto y la ayuda inesperada de la gente del pueblo de Israel. De acuerdo con el mandato de Dios, Gedeón destruyó el altar de Baal y los símbolos de Asera y luego ofreció un nuevo sacrificio a Dios con el segundo toro de su padre.
Esto fue descubierto tan pronto como amaneció. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 28 al 30. Dice así: Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, y aquí el altar de Baal estaba demolido, y la acera que había junto a él estaba cortada, y el novillo rojo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar construido. Y se decían unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y cuando indagaron y preguntaron, se les dijo: Gedeón ben Joás ha hecho esto. Por lo cual los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal y ha talado la acera que había junto a él. Parece que la gente de la ciudad visitaba el altar de Baal temprano por la mañana y hacía algo parecido el culto matutino. Esa mañana también corrieron temprano al altar de Baal para pedir bendiciones. El altar de Baal se rompió miserablemente. Las imágenes de acera fueron cortadas y quemadas, y en ese lugar tenía un nuevo altar. La gente de la ciudad se indignó mucho al ver que alguien había destruido el altar, pues pensaban que no recibirían bendiciones. Solo alguien que tuviera la intención de arruinarles podía haber hecho esto, pensaron. Y no tardaron mucho en encontrar al culpable, porque el toro que estaba en el altar era un famoso segundo toro del padre de Gedeón. El toro que nació al comienzo del ataque de los madianitas y estuvo con la gente del pueblo durante todo el sufrimiento de los madianitas. Probablemente fue una especie que mascota para ellos. Cuando vieron el toro, inmediatamente supieron que lo había hecho Gedeón, y corrieron hacia su padre Joás e hicieron un alboroto, exigiéndole que entregara a Gedeón de inmediato. Gedeón pensó que vendría un gran desastre después de ofender a Baal de esta manera. La gente de la ciudad vio su propio estado espiritual al ver al altar destruido de Baal y las imágenes de acera cortada. Repetimos, la gente de la ciudad vio su propio estado espiritual al ver el altar destruido de Baal y las imágenes de acera cortadas. Pero echaron toda la culpa a Gedeón y quisieron matarlo. Esta imagen nos recuerda a la gente de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles fueron a juzgar la ciudad de Sodoma, acudieron a la casa de Lot y le gritaron que entregara a los ángeles. Y aunque los ángeles les cegaran, trataron de encontrar a Lot y cometer el pecado. ¿Por qué los ojos de la gente de la ciudad se oscurecieron tanto como los de Sodoma? Porque ha abandonado la gracia de Dios. Dios les dio a los israelitas la gracia de conocerlo. Esto se llama gracia especial y diferencia de la gracia común. Sin embargo,
Los israelitas no lo vieron como una gracia especial y la despreciaron como un par de zapatos viejos. Dios les quitó no solo esta gracia especial, sino también la gracia común, como en el sentido común, el sano discernimiento y la vida humana. Por eso, cuando el pueblo de Dios se corrompe, es mucho más ignorante, supersticioso e insensato que los que no conocen a Dios. Repetimos. Dios les dio a los israelitas la gracia de conocerlo. Esto se llama gracia especial, a diferencia de la gracia común. Sin embargo, los israelitas no lo vieron como una gracia especial y la despreciaron como un par de zapatos viejos. Dios les quitó no solo esta gracia especial, sino también la gracia común, como el sentido común, el sano discernimiento y la vida humana. Por eso, cuando el pueblo de Dios se corrompe, es mucho más ignorante, supersticioso e insensato que los que no conocen a Dios. En lugar de ver la esencia de Baal y Asera, la gente del pueblo, cegada, pensó erróneamente que Gedeón los tenía arruinados por completo e incluso trataron de matarlo. Gedeón no había podido tocar el altar de Baal hasta ahora. No porque tuviera miedo de Baal, sino porque tenía miedo de su familia o de la gente de la ciudad. Pero cuando Dios se lo ordenó, obedeció y lo destruyó. Hubo un gran alboroto en la ciudad y la gente culpó a Gedeón de todas las dificultades e intentaron matarlo. Luego sucedió algo que ni Gedeón ni la gente de la ciudad pudieron creer. Repetimos. Gedeón no había podido tocar el altar de Baal hasta ahora. No porque tuviera miedo de Baal, sino porque tenía miedo de su familia y de la gente de la ciudad. Pero cuando Dios se lo ordenó, obedeció y lo destruyó. Hubo un gran alboroto en la ciudad. La gente culpó a Gedeón de todas las dificultades e intentaron matarlo. Luego sucedió algo que ni Gedeón ni la gente de la ciudad pudieron creer. Semana que viene terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.